Vamos a hablar de crecimiento exponencial. Y vamos a hacer quizás una analogía algo extraña. Primero nos vamos a ir por la parte más literal del crecimiento y cómo de alguna manera empezamos a conectar distintos elementos o relaciones de causa-consecuencia que llevan a cierto crecimiento. De alguna manera buscamos detectar cuáles son las analogías que nos sirven en el mundo corporativo para llevar a nuestras organizaciones a crecer de forma exponencial. En esta oportunidad, la verdad que me estoy dando un mimo al alma enorme. Nos encontramos con el médico que de alguna manera fue el que llegó a un diagnóstico preciso para detectar un problema de crecimiento que tenía Lionel Messi cuando era muy chiquito, a los 9 años. Fue su médico quien realizó más del 70% del tratamiento de Leo Messi, y que de alguna manera, Diego, te tenemos que estar agradecidos, muy agradecidos, no solamente los argentinos, los latinoamericanos, sino todo el mundo que es amante del fútbol, por haber gozado con Messi de este jugador explosivo y posiblemente uno de los mejores jugadores de la historia. Pero hubo un primer momento que llevó a, en esta lógica de relaciones de causa-consecuencia, donde si quizás tu ficha no hubiera existido, ese primer eslabón, el resto de la historia jamás hubiera sido conocida y gozada por todos nosotros. Entonces, en este punto, Diego, te quería preguntar, ¿cuál es, y después de la pregunta tratar de llevarlo el aprendizaje a nuestras organizaciones, cuál es el rol de los equipos? Cuando llevas adelante un proceso de tratamiento, se conforma un equipo que está formado por el médico, el paciente, el entorno del paciente, y la importancia del rol de cada uno de estos eslabones para justamente alcanzar ese propósito o el objetivo que se busque. En el caso puntual de Leo Messi, lo que se buscaba era justamente lograr ese crecimiento que se había rezagado, que si se mantenía en los niveles que las curvas de crecimiento daban, indudablemente no iba a tener un desarrollo en la elite o en el fútbol profesional. Así que acá la pregunta tiene que ver con esto: el rol del equipo en cada uno de sus eslabones, y qué tan importante es la claridad del propósito, del objetivo, y que todo el equipo esté unido detrás de este propósito y de este objetivo. Puntualmente, en el caso de los problemas de crecimiento, somos un equipo entre el médico tratante, la familia, el chico, el paciente y el sistema de salud, porque esto es algo muy caro que el sistema de salud tiene que cubrir, porque si no, no se podría hacer. Y es importante que cada uno cumpla con su rol. El rol del chico es ser el responsable de la continuidad del tratamiento. Es muy importante la continuidad, es muy importante que no se interrumpa, que se sostenga en el tiempo. Y no es fácil a veces para un chico, no es fácil durante la etapa de rebeldía de la adolescencia aceptar que todos los días me tengo que poner una inyección. Entonces es muy importante trabajar con ellos, porque esto a su vez es la ficha que empuja a los padres, que también se desgastan peleándose contra el sistema de salud, sufren viendo a su hijo con un problema o poniéndose una inyección. No es algo que a nosotros nos gusta hacer, ver a nuestros hijos pasársela mal. Pero bueno, si ellos nos motivan, también es más fácil para nosotros, ¿no? Aquí sí, casi que como pensando en voz alta, me vino a la mente el médico empujando al chiquito a que sea responsable con su tratamiento, el chiquito empujando a los padres a decir: miren lo que estoy haciendo yo, ustedes no me suelten la mano, y los padres empujando al sistema de salud diciendo: no dejes de darle a mi hijo lo que él necesita. Perfecto, Diego, muy claro este abordaje. Y a ver, ahora llevémoslo a la realidad de nuestras organizaciones. Podríamos pensar que nuestras organizaciones
imagínense en el sentido literal una cadena, y cuando buscamos determinar la fortaleza de esta cadena, siempre está determinada por su eslabón más débil. Indudablemente nuestros equipos, para lograr un verdadero crecimiento exponencial en nuestras organizaciones, ningún eslabón nos puede fallar, porque si no, esta cadena de causa-consecuencia va a terminar fracasando y no nos va a terminar llevando a ese crecimiento que queremos en nuestras organizaciones. Pero ¿cuál es el primer paso que se tiene que lograr? Es justamente el alineamiento de cada eslabón, de cada miembro de este equipo que empuja para ese crecimiento exponencial, ese alineamiento al objetivo, al propósito corporativo de nuestras organizaciones. Sin esto, jamás vamos a lograr un verdadero crecimiento exponencial. En el caso de este jugador excepcional, había una obsesión extremadamente clara por parte de él, en su rol de paciente, por parte de sus padres, de su familia, muy claro ese horizonte, muy claro esa orientación. Sin esta claridad, posiblemente alguno de los eslabones hubiera flaqueado, no hubiera cumplido el rol que debería haber cumplido y seguramente todo se hubiera, de alguna manera, no alcanzado esos objetivos. Si los padres no hubieran decidido optar por un financiamiento extranjero, ir al Fútbol Club Barcelona, o en el caso del paciente Messi no hubiera tenido la rigurosidad y la consistencia para día a día tener que inyectarse, seguramente no hubiéramos nosotros gozado de este crecimiento que tuvo este jugador y que alimentó nuestras pupilas durante tantos años. En definitiva, volvemos a la lógica de nuestras empresas. Primer punto es esta concepción de equipo, esta concepción de cadena, donde tenemos que trabajar en la fortaleza de cada uno de los eslabones que la conforman. Si un eslabón falla, falla de alguna manera todo el esfuerzo que se está haciendo de causa-consecuencia. Para que no falle ningún eslabón, que es la condición necesaria, no suficiente, pero necesaria, es el alineamiento hacia el propósito, hacia el objetivo macro que la organización está persiguiendo. Caminando por las calles de Barcelona, comencé a pensar qué nos comunica esta ciudad, qué nos comunica a través de su fachada, de su cultura, de su gente. Cuando hablamos de comunicación corporativa, hablamos de que todo comunica, nuestras acciones, nuestras omisiones, nuestras palabras. Lo primero que llamó mi atención fue encontrar una ciudad llena de grúas, una ciudad como si estuviera en permanente construcción, pero sin olvidarse de sus bases, sino justamente integrándolas. De hecho, una de las obras más emblemáticas que tiene esta ciudad es la emblemática Basílica de la Sagrada Familia, este ícono construido en 1883 por Antoni Gaudí, que aún hoy sigue en construcción. De hecho, eso la convierte en uno de sus puntos más atractivos. Podemos observar cómo sus cúpulas, las cúpulas del templo, están rodeadas de grúa, como una invitación permanente a seguir construyéndonos desde cada ángulo, desde cada perspectiva. Entre su arquitectura encontramos la combinación y la fusión de lo antiguo y lo moderno, de la bohemia y la cultura, como una invitación a pensar, a mirar hacia adelante, pero a través de bases firmes. Barcelona se concibe como la ciudad de la innovación, la ciudad de las oportunidades, un espacio que invita permanentemente a la generación de nuevas ideas. Barcelona se concibe como una ciudad cosmopolita, una ciudad que alberga diversidad de culturas que se mezclan entre sus idiomas español y catalán. Una ciudad vibrante, despierta, alegre, llena de música, que nos invita permanentemente a mirar a nuestro futuro desde un punto de vista innovador. Y finalmente, caminando por las calles de Barcelona, llegamos hasta Montjuïc, uno de los puntos más altos
de esta hermosa ciudad. De hecho, cuando Gaudí inició la construcción de la Sagrada Familia, se propuso no superar la altura de este lugar. Esto nos habla también de mirar hacia el otro, del respeto hacia el otro. Así que es una ciudad que me ha llevado a reflexionar y a inspirarme sobre qué comunican nuestras organizaciones. Recorriendo estas calles he encontrado diversidad, innovación, fusión de culturas, integración. Entonces te invito también a reflexionar desde tu lugar qué comunica tu empresa, qué comunica cuando uno entra, cuando uno comienza a recorrer sus caminos, así como Barcelona, esta ciudad de las grúas que está en plena construcción, sin olvidarse de sus bases, nos comunicó todas estas ideas. Sì, Salvatore, di vita Salvatore. Ah, ma come non lo conosce, signorina? Viendo esta película, se me ocurre pensar en todo lo que tiene que ver con la reputación. Y si hablamos de reputación corporativa, hacemos referencia estrictamente al conjunto de percepciones que se forman acerca de una empresa, ya sean positivas o negativas. Sin embargo, ¿esto es irreversible? Si nos trasladamos al séptimo arte, una de las películas consideradas como obra clásica, es justamente esto que estoy viendo, Cinema Paradiso. La película narra el drama de amor entre un pequeño pueblo y su cine. Y esta historia está encarnada en sus personajes, en Alfredo, un proyeccionista de cine, y su amigo, un niño travieso que descubre la pasión por este arte gracias a la amistad que entablan juntos. En la actualidad la obra ocupa un lugar consagrado dentro de la industria cinematográfica mundial. Los premios y los reconocimientos así lo avalan. Sin embargo, lo que no todos saben es que su reputación no siempre fue tan buena. De hecho, en su inicio, la cinta fue considerada un completo fracaso. La película se estrenó por primera vez en 1988 en Italia, pero tras su lanzamiento las críticas no tardaron en llegar. En esos tiempos nadie apostaba por una cinta de tan larga duración, y la recaudación de su taquilla fue extremadamente baja. Nadie es profeta en su tierra, podríamos decir. Esta primera versión tuvo una edición de corte, sin embargo, tampoco esto fue un motivo de éxito. A pesar de estos hechos, la película se presentó en el Festival de Cannes. Y aquí es donde las cosas comenzaron a cambiar para esta gran obra. Los aplausos del público, el reconocimiento de la crítica extranjera y la prensa fueron claves para darle un giro positivo a esta obra que estaba concebida como fracaso. Muchas lecciones aprendidas nos deja esta gran obra, si lo queremos trasladar al campo de nuestras empresas. En primer lugar, su relato mismo, construido alrededor de un lugar que es concebido como un símbolo cultural de su pueblo. Un cine que estaba atravesado por la historia de las personas que lo frecuentaban, así como nuestras empresas están construidas también por las personas y los equipos más allá de sus paredes. En segundo lugar, el vínculo emocional que se construye entre los personajes y el que provoca la obra al verla con el espectador, fundamentalmente a escuchar su música. La trascendencia de la reputación tiene mucho que ver con las emociones, ya sean positivas o negativas, que las cosas nos evocan. Y finalmente, el creer en la historia
ya que más allá de su fracaso, su director estaba convencido de la obra que había creado. Por lo que si queremos construir una reputación positiva que esté ligada a la transparencia y a la credibilidad, considero que la esencia misma siempre será la clave para lograrlo. Hagas lo que hagas, ámalo como amabas la cabina del Cinema Paradiso, tal como le decía Alfredo a Toto. Yo voy a poder seguir jugando al fútbol. Quédate tranquilo que vas a crecer bien y vas a ser más alto que Maradona. No sé si vas a ser mejor, pero más alto vas a ser seguro. Estamos junto al médico que realizó en su momento el tratamiento médico para que Messi pudiera crecer y desarrollarse físicamente. Desde el punto de vista de la reputación, haber sido el médico que realizó este tratamiento nada más y nada menos que para Messi, indudablemente tuvo un impacto positivo en tu carrera, Diego. Sin embargo, quería preguntarte si esto en algún momento se convirtió en una presión extra al momento de atender otros pacientes, si sentiste ese hito, esa responsabilidad como una carga. Yo me considero un afortunado. Por haber tenido la opción de ser el endocrinólogo que trató a Leo y que lo ayudó a superar su problema de crecimiento. A veces me preguntan qué hubiera pasado si Leo Messi no se hubiera encontrado contigo. Y yo entiendo esa pregunta que me la hacen como diciendo, Leo Messi no hubiera sido Leo Messi. Y yo contesto que si no se hubiera encontrado conmigo, se hubiera encontrado con otro. En algún momento iba a llamar la atención a los maestros de Leo Messi, que era mucho más chico que sus compañeros, o a los padres de Leo Messi, que, no sé, cuando lo iban a buscar a los cumpleaños era el más bajito de todos, o a alguien a su pediatra cuando lo controlaba, que no crecía como debía, y hubieran hecho alguna consulta que seguramente hubiera llegado a este diagnóstico y a este tratamiento. Yo tuve la suerte de quienes se dieron cuenta y a quienes más les llamó la atención fueron los médicos de Newell's Old Boys, con quienes yo trabajaba, y entonces Leo llegó a mi consultorio y yo estuve en el momento indicado, con la persona indicada, y pude transformarme en el médico que ayudó a Leo a superar su dificultad de crecimiento y sentirme así chiquitito, responsable o partícipe, más que responsable es demasiado grande la palabra, partícipe de la enorme carrera que vino después de todo eso. Creo que tuve mucha suerte y por supuesto que esto me ha dado le ha dado un brillo a mi carrera que otro paciente con la misma patología y con el mismo resultado, y que de hecho los he tenido, no me ha dado. La parte negativa de esto es muy pequeña y es tener que derrumbar el mito de que si mi hijo es bajito le voy a dar el tratamiento que usó Leo para que sea más alto. O sea, yo no me he sentido en ningún momento abrumado por la responsabilidad o exigido porque al haber sido el médico de Messi tengo un determinado estándar que cumplir y no doy la talla. Pero sí me he enfrentado repetidas veces a la situación en la que alguien viene a buscar, al igual que Leo Messi, la inyección para ser más alto. Y en realidad lo que Leo Messi usó fue una inyección que le permitió superar un problema que no lo dejaba crecer con normalidad.
pero si alguien no tiene ese problema, esa inyección no le sirve para nada. Y bueno, como te decía, se creó un mito de que hay un tratamiento para ser alto, de que hay un tratamiento para transformarte en un crack futbolístico, que te aseguro que si hubiera algo para ser alto, yo que no lo soy, lo hubiera usado. Que si hubiera un tratamiento para ser un crack futbolístico, yo ya estoy grande, pero se lo hubiera dado a mi hijo, para yo ser el padre del futuro Leo Messi, y ninguna de esas cosas pude hacerlas porque no existen. Y esa es la parte negativa, ¿no? Tener que dar malas noticias a veces, que es decir, no, mirá, el tratamiento de Messi le sirve a los que tienen el problema que tenía Messi. Si vos yo te puedo estudiar, pero si no lo tenés, el tratamiento no te va a ayudar. Bueno, escuchándote rescato muchísimas lecciones aprendidas para trasladar al mundo del management. Creo que mantener una reputación positiva, generando confianza y credibilidad, tiene 3 claves básicas que supiste mantener también a lo largo del tiempo. Primero, la constancia, y en este sentido, más allá del hito profesional que marcó tu carrera, seguiste profundizando en el campo de la medicina, seguiste formándote, investigando, es decir, no descansaste en ese momento de gloria, sino que fue un impulso para llevar tu carrera un paso más allá. En segundo lugar, se me ocurre pensar en la congruencia, porque cuando uno te conoce personalmente, realmente hay una coherencia entre tu ser y tu hacer. Y creo que eso viene dado también por tu calidez humana, algo que es tan fundamental en el terreno de la medicina. Además, se escucha mucha humildad en tu relato, y eso hace también que sea creíble tu propósito. Lo mencionabas recién cuando decías, yo solo fui un partícipe de, y eso creo que tiene que ver mucho con la grandeza. Y por último, pensando también en el campo de las empresas, lo que tiene que ver con la competitividad y la asertividad. Esto viene dado también por tu recorrido profesional, y me parece que es clave al momento de hablar con nuestros clientes, o en tu caso con tus pacientes. Cuando, por ejemplo, decías esto funcionó para Messi y quizás para otras personas no, eso genera mucha confianza frente a la persona que tengas enfrente, porque habla también de un saber hacer. Indudablemente, Diego, supiste construir y mantener una reputación que trasciende el tiempo, y eso es un gran valor aprendido para nuestras empresas. Así que muchas gracias por esta experiencia compartida. Bueno, es natural que ante todo este mundo digital que nos llega tengamos muchísimas incertidumbres, y esas incertidumbres nos gustaría tener un ancla para saber a qué tenemos que atenernos. Pues ese ancla existe, se llama el propósito. Ese es el propósito, es un poco como la visión de rayos X de Superman que atraviesa las paredes. Pues el propósito atraviesa todas las tecnologías que pueden venir. Hay un caso paradigmático en la industria, que es el de Kodak, y eso demuestra la dificultad que a veces tiene adelantar las tecnologías que nos pueden afectar. Kodak, para los que ya tienen cierta edad, la conocen perfectamente. Para los que son más jóvenes, era la empresa absolutamente dominante en el mundo de la fotografía, que nos vendía hace muchos años unos rollitos donde las fotografías, cuando no eran digitales, se imprimían y tú ibas a una tienda a imprimirlas. Bueno, luego llegó la fotografía digital, que todos las conocemos, y mató a Kodak. ¿Y por qué murió Kodak? Pues es realmente increíble. Kodak inventa y patenta la fotografía digital en 1975. Tampoco hay que cebarse con Kodak, porque aunque inventara y patentara algo, no fuese capaz de explotarlo. Lo que es realmente grave es que Kodak en 1979 hace un informe con sus mejores mentes internas, es decir, con los que sustentaban su propósito, donde dice que en el año 2010 el 90% de la fotografía va a ser digital. No hicieron caso a ese informe y Kodak desapareció del mapa. Es decir, es muy importante atender a la gente que realmente maneja el propósito y entiende el fruto del negocio en el cual estamos.
Como dices, el propósito es el que marca el rumbo y el que marca esa dirección, porque intentar obtener de los cambios tecnológicos un rumbo es peligroso. Es difícil anticiparse a cómo van a suceder esos cambios de tecnología o dónde nos van a llevar. Como ejemplo de la dificultad de anticipar qué va a suceder con cada uno de los cambios tecnológicos, podemos poner, por ejemplo, el caso de cuánto ha tardado cada uno de los inventos, tecnologías que se han ido incorporando en nuestras vidas en tener 50 millones de usuarios. Si pensamos, por ejemplo, en el uso del teléfono, se tardaron más de 75 años en tener 50 millones de usuarios del teléfono. Para pensar en la industria de la aviación, más de 60, casi 70 años en tener 50 millones de usuarios de los vuelos. Si pensamos, por ejemplo, el caso de algún videojuego reciente, se tardaron 35 días en tener 50 millones de usuarios. Es impredecible, no podemos predecir el impacto que va a tener la tecnología en nuestros negocios. Por tanto, tenemos que seguir el camino marcado por esa línea de propósito que hemos definido. Encima vivimos en un mundo inundado de datos. Es decir, tenemos muchos más datos de los que podemos procesar. Otra cosa que nos hace necesario el propósito es la capacidad de procesar. Es decir, esta tecnología va a seguir avanzando. Y nosotros tenemos dos cerebros. Tenemos un cerebro intuitivo, que toma el 90% de las decisiones, y un cerebro racional, que toma el 10% de las decisiones. Tenemos que ser capaces de entender cómo va variando nuestro nivel de decisión a medida que nuestro modelo de análisis sea capaz de digerir los datos que tenemos. Y si nosotros, ante un escenario en el cual podemos analizar porque tenemos los datos, intuimos, nos equivocaremos. Y de igual forma, en un escenario donde no podemos analizar y no podemos procesar, intentamos procesar, nos equivocaremos porque es más fácil la intuición. Este es un reto que vamos a tener como seres humanos y como empresas y organizaciones a lo largo de muchos años. Vamos a tener que ir viendo cómo la línea delgada entre ese agua y ese aceite, entre esa intuición y ese modelo de cálculo, se va a ir desplazando a lo largo del tiempo y nosotros tendremos que variar la forma en la que estamos. Así que con estas cosas a las que nos afrontamos, uno, no somos capaces de anticipar la tecnología que viene. Segundo, vivimos inmersos en un mar inmensísimo de datos. Y tercero, vamos a tener que ir adoptando una actitud dinámica ante el mundo en cómo lo analicemos. Lo único que nosotros tenemos para navegar en este mapa es el propósito. Creo que uno de los grandes temas que surgen en todas las discusiones es el tema de la incertidumbre. Y creo que eso también es uno de esos temas que nadie tiene muy claro qué significa. La incertidumbre, ¿qué es? El cambio global, es la pérdida de puestos de trabajo, son las inteligencias artificiales generativas. Sería interesante tener alguna
aproximación, una apreciación de qué es incertidumbre. Me gustaría aprovechar que la tenemos a Noelia en este momento acá. ¿Qué es la incertidumbre, Noelia? ¿Cómo la podríamos intentar, no sé si definir, pero de alguna manera delimitar un poquito? Pues yo creo que incertidumbre es todo lo que no somos capaces de asegurar que va a suceder, ¿no? Y al final es el futuro, es una pura incertidumbre. Hay aspectos de incertidumbre que vienen del exterior que no podemos controlar en absoluto, ¿no? El cambio climático que decías, que va a cambiar nuestros modelos de negocio, porque tendremos que hacer las cosas de manera diferente a como lo hacíamos antes para mitigar ese cambio climático, pero también tendremos que hacer cosas diferentes a como las hacíamos, simplemente para adaptarnos al nuevo clima que nos encontramos. Hay incertidumbre también en las personas. Ya no tenemos los mismos valores que antes, hemos ido cambiando los valores, quizá también porque tenemos otra visión del mundo, somos capaces de ver otros países, otras gentes, otras formas de hacer, y vamos adaptando nuestras necesidades del día a día. Y está la incertidumbre, por supuesto, de la tecnología. Esa tecnología que crece, que cambia, que de nuevo nos va a cambiar los modelos de negocio y a la que nos tenemos que adaptar. Ahí cuando hablas de incertidumbre de tecnología me suena Luis Martín, que tiene seguramente algo para opinar sobre el tema de la incertidumbre causada por la tecnología. Yo lo que creo es que hay que hacer una mirada hacia adentro. Yo creo que está el caso paradigmático de Kodak, ¿no? Como no hicieron caso a sus mejores gentes, que les dijeron, oye, viene la fotografía digital 25 años antes de que vino, y acabaron como acabaron, ¿no? Creo que es un momento de mirar hacia adentro. La tecnología digital es impredecible. Hemos visto cómo ha cambiado, por ejemplo, del teléfono, llegar a tener 50 millones de usuarios, 70 años, Angry Birds 35 días. ¿Cómo te puedes posicionar ante eso? Es imposible. Hay que entrar hacia adentro. Evidentemente, yo tengo que correr a ser digital, pero la incertidumbre solo la puedo manejar desde lo dentro. ¿Qué nos pasa? Que venimos de modelos muy estáticos en la planificación y muy lineales en la forma de progresar como compañías. Y nos metemos realmente en un sitio donde a veces hay un río que está calmado, después vamos a tener un rafting y tenemos que ser capaces de manejar todo ese tipo de cosas. Lo digital es una ayuda que tenemos, pero tenemos que sumergirnos ya de una vez por todas. Llevamos 40 años diciendo que hay que meterse en el agua y no lo acabamos de hacer, y ahora hay que meterse en el agua y hacerlo, y fluir. Interesante. Finalmente 40 años diciendo, pero sin todavía enfrentar el reto. Creo que queda más que claro que ya el tiempo ya llegó y, como dice Luis, que es el momento de enfrentarlo, que no podemos solamente hablar, sino que tenemos que sumergirnos. Hay un tema que a mí siempre me cuesta de alguna manera terminar de explicar, o no sé si es que yo no lo termino de entender. ¿Qué es realmente la digitalización? ¿Qué es lo que las empresas tienen que entender cuando hablamos de la digitalización? Porque muchas veces vemos que hay casos donde incorporan tecnología para medición o determinadas tecnologías y ya las empresas se sienten que son digitales. ¿Qué es ser una empresa digital? ¿Cómo lo definirías? Te voy a contestar como los políticos. Me alegra que usted me haga esa pregunta. A ver, yo creo que hay tres diferencias brutales que nos evitan ser digitales. La primera es tecnologías de la información. Y hay gente que dice, yo soy digital porque tengo computadores y tengo software. No, eso te hace tener tecnologías de la información. Y es parte de lo que necesitamos para ser digital, pero no significa que seas digital. Lo segundo que nos confunde mucho también es, ya estoy online. Y estar online no quiere decir que seas digital. Y para ser digital es súper nítido. Lo que puede encapsular algo que te permita ser parte de algo más grande, conectarte con otros o que otros se conecten contigo y tú hacer que los otros sean más grandes. Es decir, aquel ente que sea interconectable. Por eso siempre hablamos que el primer paso en lo digital es la identidad, porque tú necesitas saber exactamente cuál es la esfera de lo que tú haces, y esa esfera tiene que tener conexiones. Tú puedes estar online y no ser conectable, y tú puedes tener mucha tecnología y no ser conectable. Digital es
poder ser conectable. Cuando construimos un coche, yo puedo ser una marca y tengo un diseño de una pieza, y esa pieza la construye una fábrica que no tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué? Porque es digital. Yo le puedo pasar el plano digital, le puedo pasar la estrategia digital y él lo puede hacer conmigo. Puedo construir el coche como una serie de entes digitales que pueden ser llevados más allá. Si construimos sobre esa base, y aquí empezamos a fluir con el río, montamos la logística digital, montamos los precios digitales, montamos la promoción digital, montamos la capacitación de las personas digital, que cada uno pueda montar una pieza. Entonces, lo digital crea identidad y crea contorno respecto a algo que puede ser interconectable. Entonces, si no tenés una identidad digital, finalmente sos un análogo con componentes digitales. Componentes tecnológicos. No le demos el nombre digital a quien no lo tiene, porque esa es la gran confusión del mundo. La gente compra tecnología para ser digital y evidentemente sí la tienes que comprar, pero con un propósito, y tú le das esas formas y esas identidades a las cosas que tú haces que puedas ingresar. Por ejemplo, estamos en un sitio donde podemos estar haciendo actividades de río. Pues yo puedo tener una empresa de autobuses, tú puedes tener una empresa de seguros y alguien puede tener una empresa de comida. Y entre los tres, si tenemos un ente digital que sea interconectable, hacemos un tour. Ok, claramente entonces la tecnología no es la digitalización. Una cosa que me sorprendió mucho el otro día charlando con una empresa de consumo masivo. Una empresa que hace bebidas carbonatadas que se consumen en todo el mundo. Y en un momento de la charla me dicen, porque nosotros somos una empresa intangible. Nuestro valor es el intangible. Y ahí me quedé como diciendo, intangible, si lo que ustedes venden es algo que yo toco, que tomo. Entonces, eso me despertó muchísimas preguntas. Entonces me gustaría, aprovechando este grupo, para ver qué piensan. A ver, ¿qué piensa un Luis Martín respecto a esto de la empresa de consumo masivo intangible? Yo creo que, Raymond, y yo como decía un famoso escritor español, yo vuelvo a mi libro. No nos dimos cuenta que del 95, el año en que se demanda a Napster, porque había sacado música digital, música que se podía codificar digitalmente y enviar a través de redes, y como yo digo siempre, lo digital es exponencial y lo económico, lo social y lo político no. Hasta hoy, entonces había 250 millones de personas conectadas a través de Internet y hoy hay casi 6.000 millones. Esa es la diferencia. Es decir, cuando yo soy una empresa de bebidas cuya interacción solo está en la bebida, soy intangible. Cuando yo soy una empresa de bebidas donde la interacción está en la bebida y una capa digital que puede llegar al cielo, realmente me he convertido en un intangible, porque la interacción que yo tengo del producto, al poder estar conectado instantáneamente desde el feedback de producto, la satisfacción, las cosas en las que yo puedo satisfacer el calor, el dulce, lo que sea, con esa bebida, son infinitamente más. Entonces tiene toda la razón. Hay un cambio absoluto, porque la red nos o todos estamos metidos en la red, y la experiencia, y no solo la experiencia física, sino que es una experiencia muy digital. Yo creo, Nerea, tú tienes muchos datos de cómo ha evolucionado el tangible e intangible, incluso en entornos muy capitalistas. Pues yo creo que el dato más significativo, y no es de hace tanto tiempo, en el 75, el 80% de la economía, del valor de las empresas, eran empresas tangibles, y solamente el 20% de empresas intangibles. Desde entonces hasta ahora todos los negocios son intangibles ahora mismo. Uno puede pensar que las empresas tangibles han disminuido su valor, no es cierto, han ido creciendo, la economía crece y han crecido
su valor actual es 8 veces el que era en aquel momento, pero el crecimiento de las empresas intangibles, del valor de esas empresas, es 250 veces o 280 veces lo que era en aquel momento. Un poco para dar la idea de cómo el mundo se está transformando a esas empresas intangibles, y muchas veces el primer valor de lo intangible es la identidad de cada empresa, ¿no? Quizá esta empresa que decías de bebidas, su valor, su imagen, es su primer intangible que tiene valor. Ahora ahí me gustaría ir al otro lado, ya que tenemos a Lili Martínez, ¿qué pasa con las personas en este mundo? Porque esto suena tan lejano a la gente. Lili, ¿y qué pasa con las personas? Porque hay alguien que está trabajando, que vive, que convive con eso. Entonces, ¿cómo lo miramos desde ese lado? Yo creo que a partir de la reflexión que me parece muy, muy interesante con los datos que la soportan, lo que tenemos que mirar es quién está atrás de ese intangible. Porque sobre todo a partir de prácticamente la pandemia como hito en la historia de la humanidad, da la sensación que todo es digital y entonces por eso es intangible, y en consecuencia parecería ser que no es humano, que no lo puedo percibir, que no me puedo contactar con ello. En el fondo, el lado humano de las organizaciones es la que puede seguir sintonizando con ese cliente, puede seguir escuchando, como decía Luis, ¿no? Esas necesidades, un cliente con el que hablo, con el que me relaciono, independientemente de que sea digital o que sea físico en un punto de venta. Está lo humano sosteniendo ese intangible del que estamos hablando. Entonces, hoy en muchos ámbitos se plantea casi como una contradicción, lo humano versus lo digital. Y yo creo que es absolutamente lo contrario. Creo que justamente como humanos buscamos estas relaciones que son sostenidas en un ámbito de intangibilidad, pero que nos siguen dando esa creación de valor enorme a la que hacía referencia. Entonces, es interesante porque parece contradictorio, pero al final, mientras más digitales somos, pareciera que más hacia adentro tenemos que ir, más tenemos que buscar en las personas, porque finalmente somos las personas las que después vamos a ayudar en este proceso de digitalización. No sé si quieren agregar algo más, pero... Ahí me imagino haciendo una analogía con este entorno, ¿no? Maravilloso que tenemos. Un poco creo que la propuesta debería ser como ir de contracorriente, ¿no? Entender que los dos mundos tienen un punto de encuentro, no dejarnos llevar por esta idea de que solo lo intangible es valioso en sí mismo porque es digital, y ponerle justamente todo este enorme potencial que tiene la naturaleza humana para crear relaciones, para crear valor, para generar diálogos muy ricos, aunque sea en ámbitos digitales. Yo creo que nos ha quedado perfecto, y ahora en este mundo digital lo que hace falta es entrar en la corriente y realmente vivir en esa corriente digital. Y yo cerraría con una frase que escuché de un célebre autor que dice que no pierdan de vista cuál es el propósito que tienen, porque es el inicio de cualquier desarrollo y cualquier futuro de cualquier organización. Bueno, en este mundo del propósito, en este mundo digital, pero sobre todo en este mundo tan intangible, la creación de valor se tiene que hacer de una forma totalmente distinta. Nosotros venimos de un modelo del pasado en el cual estamos acostumbrados a crear el valor de forma antagónica. La teoría económica de Adam Smith dice que si la mitad de nosotros tuviésemos un restaurante y la otra mitad quisiera comer, lo que intentaría los que tenemos un restaurante es dar la peor calidad de comida al mejor precio, y lo que intentarían los que quieren comer es la mejor calidad de comida al precio más bajo, y que ese mercado se regula solo. Bueno, eso ahora, cuando vemos que hay más de 5.000 millones de personas conectadas, no tiene sentido que sea así. Yo puedo ofrecer un propósito significante y que los usuarios, las personas que están en el mundo quieran militar en ese propósito significante. Tenemos que compartir dos cosas.
afinidad en los hábitos y sincronía en los valores. Y esa forma de intercambio es lo que se realiza a través de la experiencia. El propósito nos va a definir no solo quién somos, sino qué público atraemos. A la hora de crear valor, no puede ser lo mismo vivir en un mundo donde cada uno estamos aislados que vivir en un mundo donde hay 5.100 millones de personas conectadas. No tiene nada que ver. En el mundo del propósito, en el mundo de los valores intangibles, esto cambia absolutamente las reglas del juego. Nosotros venimos de un mundo donde el valor se crea de espaldas, es decir, si yo tengo la mitad de nosotros queremos comer y la otra mitad tiene un restaurante, los que queremos comer queremos la mejor comida al precio más bajo y los que quieren darnos de comer quieren la peor comida al precio más alto. Y eso se supone, según Adam Smith, que es lo que el mercado regula, que hace que alguien compita por tener más clientes y la calidad sea buena o muy buena y alguien quiera comer en muchos sitios que se reservan y puede haber precios altos y puede haber precios bajos. Pero es, como decía, una forma de crear valor de espaldas unos a otros. Desde el punto de vista que estamos 5.100 millones de personas conectados, podemos hacerlo de forma colaborativa, podemos hacerlo todos juntos y podemos hacerlo casi en forma asíncrona. Así que nosotros como organizaciones lo que queremos es ofrecer un propósito en el que la gente pueda militar. Ese propósito siempre va a encontrar gente, si yo lo defino de manera clara, donde tendré gente que simpatice o que sincronice conmigo en los hábitos y sincronice también en los valores. Y ese intercambio, o esa forma de intercambiar de forma conectada el propósito con la militancia, es lo que definimos con la experiencia. La experiencia puede tener muchas dimensiones o muchas formas de hacerlo, pero les quiero poner un ejemplo, y un ejemplo es pues una cafetería, ¿no? Yo pongo una cafetería y lo que hago es tener un precio muy bajo. A ese precio muy bajo puede acudir mucha gente, pero si yo lo que realmente quiero es mejorar e ir acumulando mayor nivel de militancia significante en el propósito que yo quiero ofrecer, ¿por qué no ofrecer un café de mejor calidad? La gente sin duda se olvidará un poco del precio e irá a vivir esa experiencia. ¿O por qué no ofrecer un local con mejores comodidades y en lugar de ir solo a la calidad, el entorno empieza a ser importante para mí? ¿O por qué no hacerlo en un entorno exclusivo donde solo puedan entrar, por ejemplo, los alumni de ADEN? ¿O por qué no ir a un sitio donde a mí me evoca a donde encontré, donde conocí al amor de mi vida? Esa experiencia significante es imbatible desde ninguno de los ámbitos. Y la experiencia significante, lo que construye de alguna forma el enganche del propósito con los usuarios, con lo que en definitiva van a militar en las causas que yo estoy proponiendo como parte de ese propósito, se hace desde dentro. Es el gran error de las organizaciones en el día de hoy, cuando afrontan los modelos digitales. Piensan que todo lo tienen que ir a buscar fuera, cuando la única cosa que a mí me puede hacer conectar y hacer que los usuarios militen conmigo es la experiencia que yo defino dentro con lápiz y papel. Yo defino cómo tengo que asombrar, cómo tengo que provocar que la gente esté conmigo, cuál va a ser la duración de esa experiencia, cuál va a ser la intensidad, cuál va a ser la duración, todos los aspectos que yo puedo hacer con lápiz y papel. Estamos despreciando continuamente el valor de la inteligencia y del conocimiento que tenemos dentro de las organizaciones para empezar a hablar por la tecnología, cuando la tecnología lo que tiene que servirme para mí es para, en ese mundo conectado, en ese mundo de intangibles, hacer conectar mi propósito con una militancia significante a través de la experiencia con todos esos usuarios. Hemos escuchado desde hace ya varios años una frase que en el management tomó mucha fuerza,
sobre todo porque la pronunció a quien se le llamó el padre de la administración moderna, el profesor Peter Drucker. Él decía hace ya muchos años que la cultura se come al desayuno a la estrategia. Hacía un llamado de atención sobre el significado que tiene para la perdurabilidad empresarial, para la salud de las organizaciones, considerar la cultura organizacional como un elemento vital para el desarrollo de la estrategia. Con el correr de los años, los líderes que se forman, los líderes modernos, han venido comprendiendo el valor de la cultura organizacional. Sin embargo, a pesar de que el siglo XXI avanza a un ritmo vertiginoso, la cultura todavía merece un espacio de análisis dentro del management que ocupa hoy una arista diferente. Ya no solamente se evidencia que la cultura es el posibilitador de una estrategia, sino que juntando con unos estudios muy recientes que sobre el tema de qué valoran los ejecutivos, qué valoran las nuevas generaciones de una compañía, de una organización, el MIT en fecha reciente acaba de publicar un estudio muy interesante que nos llama la atención para entender esa otra arista de la cultura organizacional y cómo impacta en el desarrollo de la estrategia y en la continuidad del negocio. ¿Qué nos invita a pensar esta nueva etapa de la vida del management? Que los millennials, que las generaciones que hoy se incorporan a las organizaciones y son los responsables de implementar la estrategia, prefieren trabajar en una cultura organizacional favorable. Favorable significa que cuente con elementos donde las personas logren un mayor nivel de engagement, donde logren un mayor nivel de desarrollo y donde, contrario a lo que muchos piensan, las nuevas generaciones, que algunos le llaman la generación de cristal, tengan un espacio donde crecer y donde desarrollarse. Hoy entonces, la cultura organizacional, que históricamente hemos entendido en el management, debe ser el posibilitador, el vehículo para que la estrategia se cumpla. Sumémosle otro elemento adicional. Las nuevas generaciones quieren trabajar en una cultura organizacional sólida, de desarrollo, de gestión, de agilidad, que es lo que va a marcar el ritmo de las empresas en los próximos años. En nuestras organizaciones es muy interesante cómo llevan adelante sus planes de negocio. Y acá la invitación es a romper un poquito el molde. Generalmente las empresas, a la hora de planificar y de gestar planes de negocios, lo que hacen es optar por modelos incrementales. ¿Qué significa un modelo incremental? Es usar recetas que me han venido funcionando. Por ejemplo, un modelo incremental sería: hoy tengo esta cartera de productos y voy a buscar ampliar dicha cartera. O tengo tantos comerciales que me generan tanto nivel de actividad y de facturación, voy a duplicarlos. O voy a ampliar mi zona de influencia, voy a tener más zonas geográficas, más puntos de venta y demás. Eso es un modelo incremental en un modelo de negocios. Es casi un modelo matemático. Y de hecho actúa así. Sobre todo en las primeras bajadas. El tema es que ese modelo de negocio que funciona, yo estoy generando una huella en la pista.
Y ese modelo de negocio y esa huella empieza a ser seguida por otros esquiadores, por otras empresas. La invitación es no solamente apostar a modelos de negocio que sean incrementales, que sigan siempre una misma huella, sino a salir un poquito de la pista. ¿Qué significa esto? ¿O cómo podés llegar a esos modelos de disrupción para salir de la pista? Navegar nuevos descensos, nuevas pistas en tu organización. En estos modelos disruptivos, el consejo es el siguiente. Plantearte nuevas preguntas que te lleven a nuevos valles, a nuevas pistas, a caminos fuera justamente de esa pista convencional. Entonces, ahí el consejo que te doy es hacerte preguntas distintas que te lleven a respuestas diferentes. O otra alternativa es mantengamos las preguntas históricas de nuestra empresa, de nuestra industria, pero animemos a dar una respuesta distinta. Una respuesta distinta que rompa el paradigma, que nos aleje de esta pista y que nos lleve justamente al otro sendero. Así que esa es la invitación, hagamos más fuera de pista en nuestra organización. Ha sido tradicional en el mundo de las organizaciones ir ajustando los procesos en la medida en que se presentan dificultades, en la medida en que hay quejas de los clientes, en la medida en que los usuarios sienten que el servicio es inapropiado. El management moderno exige entonces cambiar ese modelo y pensar de manera diferente. La apuesta que los gerentes y líderes de las nuevas generaciones deben realizar debe estar concentrada en la prospectiva. Eso significa que los líderes y estrategas que están respondiendo por los resultados de las organizaciones requieren primero hacer una prospección juiciosa de hacia dónde va la organización. ¿Cuál es ese destino, ese escenario esperado a donde la organización debe llegar en los siguientes años? El horizonte de tiempo dependerá de la capacidad prospectiva de quien la dirige. Pero en gracia de discusión, podemos hablar de horizontes de tiempo de 5, 10 años. Cuando tenemos claro hacia dónde dirigir nuestro esfuerzo, cambiaremos la dinámica de los procesos internos. Ya no nos ocuparemos en el día a día de mirar cómo ajustamos un proceso, cómo alineamos, porque esto está significando cambios en la estructura, dinámicas diferentes, respuestas al mercado que no siempre son las más apropiadas y en consecuencia la tendencia moderna del management nos indica que a partir del destino de ese escenario formulado debemos identificar cuáles son los procesos que vamos a requerir dentro de 5, 7 o 10 años. Una vez identificado el horizonte, identificados los procesos, la alineación se hará creando verdaderas disrupciones en la forma de operar y en la forma de hacer las cosas en la empresa. Debemos entonces cambiar la mentalidad y la dinámica actual. Vamos arreglando los procesos por el camino, los ajustamos la estructura y con mucha frecuencia las organizaciones terminan generando procesos ineficientes, procesos que le restan valor a la organización de cara al mercado. El futuro para los líderes estrategas del mañana consiste en entender el escenario apuesta
y diseñar los procesos que van a ser efectivos en ese escenario, identificando el buyer persona, sabiendo a quién le vamos a dirigir nuestro esfuerzo. De esa manera estaremos transformando la realidad actual de las organizaciones. Te propongo un viaje de exploración, un viaje hacia las profundidades del ADN de tu empresa. ¿Y qué es lo que vamos a buscar en este viaje a las profundidades de ese ADN? Vamos a tratar de encontrar cuál es ese propósito de tu organización que va más allá. A ver, pensemos algunos ejemplos. Si pensamos en una empresa como Google, uno diría, bueno, nacieron siendo un motor de búsqueda y hoy siguen siendo un motor de búsqueda, pero van más allá. ¿Qué encontraron en ese viaje a las profundidades, donde buscaron encontrar mayor detalle, mayor información? Encontraron que lo que más tenían eran datos y a partir de ese descubrimiento empezaron a desarrollar un montón de productos que tienen que ver con justamente el anclaje sobre los datos. Avanzar en procesos y proyectos y productos que tenían en la inteligencia artificial un gran potencial. Otra empresa como Nike, ¿cuántas formas distintas hay de hacer zapatillas? No se conformaron con eso. Buscaron en esa expedición hacia las profundidades de su organización y encontraron que en esa profundidad estaban los deportistas. Y los deportistas buscaban mucho más que zapatillas. Y no solamente era indumentaria, también esos deportistas buscaban tener mayor conocimiento de su desempeño. Y así han avanzado en productos que tienen que ver con justamente el approach tecnológico que requiere un deportista. Pulseras que brindan información sobre el rendimiento, sobre el avance y demás. Otra empresa, Fujifilm, que tuvo amenazas como en su momento tuvo Kodak. Sin embargo, Kodak no pudo resolver. ¿Por qué? Porque no realizaron ese viaje para entender cuál era el ADN de la organización. Fujifilm entendió en ese viaje, en esa exploración en las profundidades de su ADN, que tenían imágenes. Y las imágenes no importaba si eran físicas o digitales, y tampoco importaba la industria. Y descubrieron que, por ejemplo, la industria de salud, la medicina, requieren de imágenes en todo un proceso de diagnóstico. Hoy, Fujifilm es uno de los jugadores más importantes en lo que es la industria de la medicina, en la industria de la salud. Por lo cual, la invitación que te hago es agarrar la antorcha y bajar y explorar y adentrarte en la profundidad del conocimiento del ADN de tu organización, buscando entender cuál es ese propósito profundo de tu empresa y a partir de ese entonces, a partir de ese momento, empezar a diseñar nuevos productos, nuevos servicios, reformular el modelo de negocios de tu organización. ¿Te animás a explorar?